al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, STUNAM, porque ellos me hicieron llegar la invitación en una primera instancia y ya después lo confirmaron con la UNT de Querétaro, y pues es un honor venir precisamente a hablar con los trabajadores y con los estudiantes de temas que son muy importantes en el desarrollo de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida social. Hoy día podemos decir, cada individuo que nace ya nace protegido por ese orden de derechos humanos. Pero ¿qué son los derechos humanos? ¿Respecto de quién tenemos estos derechos? Y bueno, los derechos humanos son los derechos que tienen todo ser humano frente al Estado. Es decir, no es un derecho de una persona frente a otra persona. No, son los derechos que nosotros tenemos para que el Estado nos respete, para que el Estado tenga una conducta respecto de todos los seres humanos. Por supuesto que este hecho de que existan los derechos humanos, de que sean exigibles a los gobernantes, no significa que los gobernantes actúen y digan voy a cumplir los derechos humanos. No, los gobernantes van a buscar de qué manera, de todos modos, sojuzgan cuando se comienza a hablar de derechos humanos en el país. Primero, México tuvo dos constituciones, o hemos tenido dos constituciones muy importantes, la de 1857 y la de 1917. Y en estas dos constituciones comenzamos a hablar de las garantías individuales, es decir, las garantías que tenía que respetar el Estado respecto de los individuos. Sin embargo, eso de garantías, pero ¿qué garantizas? Era la pregunta. Pero así vivimos mucho, no nos vamos a estar dándole vueltas a ver qué es lo que garantizaba el Estado, sino que vamos caminando hacia lo que vino a funcionar. ¿Sí? Las garantías estuvieron funcionando a través de un proceso jurídico que México inventó, que se inventó en México, que es el juicio de amparo. Y entonces a través de él México pudo tener algunos elementos de justicia. El amparo es algo muy importante en nuestra vida. Por lo menos a través del amparo se han rescatado muchas cosas. No es la panacea, pero se han rescatado muchas cosas. Y México, el país, o más bien más que el país, nuestros gobernantes eran reacios a hablar de derechos humanos. Aun cuando en el ámbito internacional se hablaba ya de los derechos humanos, en el ámbito nacional no se hablaba de los derechos humanos. Es más, tenemos una historia negra en materia de derechos humanos. Claro, quien nos calificó que éramos violadores de los derechos humanos fueron los norteamericanos. Pero ni siquiera estamos metidos en ese rollo, pero dijeron ellos, estos son violadores de los derechos humanos. Bueno, que no les faltaba razón, nada más que fue pues por su casa empieza. ¿Qué es lo que motiva esta plática? Vengo a hablar de la Comisión de Derechos Humanos, no. La plática se motiva porque el 10 de junio del año pasado apareció en el diario oficial de la Federación una reforma constitucional en la que se modifica nuestra Constitución radicalmente. Derechos humanos no la propuso el Poder Ejecutivo, no la propuso ningún partido político, la propusieron los organismos no gubernamentales de la sociedad. Durante cerca de 10 años se estuvo insistiendo en esta reforma a través de los órganos legislativos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores.
¿Y por qué se da la reforma en el año de 2011? ¿Por qué se da la reforma? ¿Quién sabe por qué? Pero se dio la reforma. Es decir, los partidos se fueron sumando a el proyecto de reformas y el proyecto de reformas se cumplió. El proyecto de reformas adquirió vida, pasó por Cámara de Diputados, pasó por Cámara de Senadores, fue a los congresos locales y una vez que hubo 16 congresos locales que lo votaron favorablemente, entonces tenemos esta reforma constitucional en materia de derechos humanos que me parece totalmente trascendente. Y totalmente trascendente por venir de quien viene la reforma. ¿Qué quiere decir? Que la escalada que hicieron los organismos no gubernamentales para poder alcanzar estas reformas fue un gran trabajo de muchos años, pero que al final rindió frutos. Y rinde frutos porque vamos a ver cómo se va a modificar todo el panorama jurídico del país a través de esta reforma del 10 de junio del año pasado. Por eso les digo, es tan importante lo que pasó en 1917, como importante y trascendente es lo que pasó el 10 de junio del año pasado. El artículo primero de la Constitución. Nuestra Constitución, que decía que estas son las garantías que le otorga la Constitución, ahora habla de la adiciona diciendo el respeto a los derechos humanos. En otras palabras, reconoce en el artículo primero constitucional que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, y entonces decimos gozarán de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos celebrados por el Estado mexicano. Entonces aquí tenemos que decir, lo nuevo son el reconocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos como parte de la propia Constitución. Si me doy a entender, si ponemos todos los tratados en materia de derechos humanos, tendremos hoy una Constitución para que esté completa, debe de llevar todos los artículos de la Constitución, más todos los tratados en materia de derechos humanos que el país ha adoptado. Y México ha firmado un importante número de tratados internacionales en materia de derechos humanos que sean importantes, que México los haya firmado. ¿Cuáles serían? Primero, la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas en concreto es un tratado internacional. Y entonces en ese tratado internacional se reconocen a los derechos de los trabajadores como parte de los derechos humanos. Ya les decía yo, no nos querían reconocer como parte, a los derechos de los trabajadores, no los quería reconocer el gobierno mexicano como parte de los derechos humanos. O sea, no, esos no los conoce la Comisión de Derechos Humanos, los laborales no. Pero hoy no tienen otra cosa, no se pueden hacer para otro lado, porque la Carta Constitucional así lo dice. Y entonces nuestra Carta Constitucional recoge la Carta de las Naciones Unidas, lo que conocemos como Carta de las Naciones Unidas. Ahí se recoge esto y entonces forma parte de nuestra Constitución. Y ahí señala cuáles son los derechos humanos. Tenemos el derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud, el derecho humano a la libertad de expresión. Tenemos diversas libertades, la libertad de creencias, la libertad de pensamiento. Todos estos tipos de libertades se encuentran en esa Carta de Naciones Unidas, pero que hoy, si están en la Constitución y se repiten en la Carta de las Naciones Unidas,
no importa que se repita, lo importante es que se una de las libertades importantes de los seres humanos es la libertad de sindicalización. El ser humano tiene derecho a sindicalizarse, es decir, a asociarse para que se cumplan y se respeten sus derechos laborales. Y entonces esto está en la Carta de las Naciones Unidas. Segundo instrumento internacional, la Carta de la Organización de los Estados Americanos. La primera es de carácter mundial, la otra es de carácter continental. Y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos igualmente se establece que todos los individuos gozarán de derechos humanos y sociales, que es la segunda generación de los derechos humanos. Y entonces, esa segunda generación que se discutió durante los años 60 en Naciones Unidas, casi 10 años discutiéndose en Naciones Unidas, ahora se dio paso a un comité de derechos económicos y sociales en Naciones Unidas, y entonces esta segunda parte, que es parte de la Carta de las Naciones Unidas, pero es un documento que también entra dentro de los pactos de derechos humanos y a la Organización Internacional del Trabajo. Y al ingresar a la Organización Internacional del Trabajo, este organismo internacional tiene una constitución, lo que denominamos Constitución de la OIT. Y esta Constitución de la OIT dice: el Estado que ingresa a la Organización Internacional del Trabajo le debe sumisión a la Constitución de la OIT. Y entonces, ¿qué significa esa sumisión? Una sumisión jurídica. Respeta los principios de la OIT. Principios de la Organización Internacional del Trabajo: libertad sindical, derecho de negociación colectiva, derecho de huelga. Ahora bien, las normas internacionales no son para aplicarlas en el extranjero. Cuando nuestro país ha adoptado un convenio internacional, tiene obligación de aplicarla en el campo mexicano, es decir, en los juzgados mexicanos, en los tribunales mexicanos, se debe de respetar las normas internacionales. Y tenemos todavía algo más importante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que si hay contradicción entre una ley nacional y un tratado internacional, prevalece el tratado internacional. Por lo tanto, hay aplicabilidad de las normas internacionales en el ámbito mexicano. Lo tienen que aplicar los juzgados, porque no estamos sujetos exclusivamente a partir de esta reforma a lo que nos digan las leyes nacionales, sino que estamos en los tratados, además de las leyes nacionales, los tratados internacionales. Y si el tratado internacional nos conviene más, alegamos el tratado internacional. Y ese será el que deberá de definir algún conflicto que se genere en establecer esta reforma constitucional. Decimos, el artículo primero. El artículo primero se modifica y ahora nos habla de los derechos humanos y sus garantías. Es decir, ahora establecemos los derechos humanos y la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento de esos derechos humanos. ¿Sí queda entendible? Si hay alguna duda, ustedes tienen todo el derecho de preguntar y mi obligación será de responder a sus dudas. Entonces, este artículo primero nos dice precisamente que todos los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los cuales el Estado mexicano sea parte. Pero nos dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad a esta Constitución y con los tratados internacionales sobre derechos humanos antes señalados. ¿Qué quiere decir?
que al juzgador le está diciendo que interprete conforme a la doctrina de los derechos humanos. Pero viene a dar otra cuestión interesante, una obligación. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Qué sucede con este fragmento? Que todas las autoridades tienen una obligación. Primero, promover los derechos humanos. Es decir, la cultura de los derechos humanos debe de salir por todos lados. Entonces nosotros le podemos preguntar a cualquier autoridad: ¿y cómo promueves los derechos humanos? ¿Cuál es tu promoción? ¿Tú eres autoridad o no eres autoridad? Y si tienes la calidad de autoridad, tienes una obligación: promover los derechos humanos. ¿De qué manera lo promueven? Eso es lo que tendríamos nosotros que analizar. Eso es lo que ahora podemos exigirle a alguna institución estatal, donde debe decir: oye, tú como autoridad, ¿cómo promueves los derechos humanos? Todos los derechos humanos son de todos los seres humanos en todos los rincones de la tierra. Entonces, entre los trabajadores es un derecho humano y además universal el derecho a sindicalizarse, el derecho a la negociación colectiva. Son derechos humanos, no es calentura de un país, es un derecho humano universal. Por eso es conveniente conocer estos principios: la universalidad, la interdependencia. Un derecho humano también depende de otro derecho humano. No podemos dar un catálogo de derechos humanos a la mitad. Estos derechos humanos sí te los respeto, pero estos derechos humanos no te los respeto. El convenio se firmó en junio del año 2000. De ahí para acá, ni un solo convenio se ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo le ha dicho al gobierno mexicano: no has firmado el convenio 138. ¿Y este convenio 138 de qué habla? De la minoría de edad para trabajar. ¿Cuál es la edad para empezar a trabajar? Nuestra Constitución y nuestra ley hablan de 14 años. El tratado dice que la edad el más joven que puede empezar a trabajar debe de ser a los 15, no a los 14. México no lo ha firmado y ahí tiene una reclamación por falta de firma de este tratado internacional. El convenio 98. Hay dos convenios muy importantes en OIT. Uno es el 87, que establece lo que es la libertad sindical. Ese lo deberían de conocer todos los trabajadores. Convenio 87. Los líderes sindicales deben de conocer el convenio 87. Y el convenio 98, solamente que el convenio 98 México no va a firmar. Firmamos el 87, pero el 98 no. El 87 es la libertad sindical, el 98 es el derecho a la negociación colectiva. Entonces también le han reclamado: oye, México firma los tratados internacionales sobre negociación colectiva. Y bueno, pues la han patinado y no lo han firmado. Pasaron años y no lo han firmado. Entonces le podemos decir: bueno, y la interdependencia entre el convenio 87 y el 98, entre la interdependencia de los convenios laborales con el convenio 138. ¿Sí me explico? Y en México no estamos acostumbrados a exigirle al jefe del Ejecutivo que firme tratados internacionales. Lo dejamos pasar.
Él es el único que tiene la facultad para firmar los tratados internacionales, pasarlos al Senado, y si el Senado los aprueba, ya son parte de nuestra legislación. Pero nadie compele, nadie impulsa, nadie le pica las costillas al presidente de la República para que firme determinados tratados internacionales. Esa es una tarea pendiente, que es una tarea que debe de ser también de las organizaciones sindicales, de los trabajadores en general, pero sí un impulso para que se firmen tratados íntegros, suspender en todo el país o en un lugar determinado. Dice, para leerlo completo, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, entonces es el presidente, pero deben de estar de acuerdo quiénes, los secretarios de Estado y el Procurador General de la República, y con la aprobación del Congreso de la Unión, podrán restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a esta situación. Pero deberá hacerlo por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá la autorización, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es esto: en ningún caso, reforma ya, o sea, la reforma, en ningún caso podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación. Es decir, no puede venir una ley que discrimine. Al reconocimiento de la personalidad jurídica. Bueno, aquí al reconocimiento de la personalidad jurídica, a reconocer jurídicamente a una persona, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos del niño, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de religión, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para proteger a la población de tales derechos. Ahora están obligados a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidor público, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. Además, la Cámara de Senadores o en su receso la Comisión Permanente o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar a solicitud de estos organismos a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos al efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Por lo menos se tienen que poner a explicar. No es la misma justicia de sanciono, te meto a la cárcel, te multo, etc. No, es una sanción que va más allá de las tradicionales, de las sanciones tradicionales. Pero ahora, si esta ya existía, ahora le da la obligación de contestar por escrito cómo la cumplió o si no la cumplió. Tienen obligación ahora de conocer de los asuntos de carácter laboral. Ahora, debemos de distinguir dos cosas. Una son los asuntos de carácter laboral que son litigables ante las juntas de conciliación y arbitraje o ante un tribunal laboral, y otra, lo que se puede analizar por las comisiones de derechos humanos. Es decir, nosotros los abogados decimos está sub iudice, cuando decimos esta palabreja, estamos diciendo que está pendiente de que se dicte sentencia.
de que está sometida a una autoridad jurisdiccional. Lo que no está sometido a una autoridad jurisdiccional lo puede conocer las comisiones, la nacional y las estatales de derechos humanos. Y aquí tenemos un campo importante para la interpretación. Hasta ahora el Estado ha hecho del registro de los sindicatos lo que se le ha dado la gana. Cuando hay un sindicato adecuado al gobernador o al presidente de la República, de inmediato le dan el registro. Y el otro tema es la toma de nota. Y el otro tema es, si es un líder que le cae bien a cualquiera de las esferas de gobierno, le dan la toma de nota. ¿Qué significa el registro y la toma de nota para los sindicatos? Que si no tienen el registro, sus actuaciones jurídicas no valen. ¿Qué significado tiene la toma de nota para los líderes sindicales? Que si no tienen esa toma de nota, sus actuaciones jurídicas tampoco valen. En esa circunstancia, el gobierno lo que ha venido haciendo, tú te portas bien, te doy tu toma de nota. Tú te portas mal, no te doy tu toma de nota. Entonces, esto ha fomentado, con esto, las comisiones de derechos humanos tendrán que conocer de las quejas. ¿Por qué no me entregas la toma de nota? Ahorita tenemos un asunto muy importante, que es la toma de nota de Napoleón Gómez Urrutia. Entonces, tiene el asunto, fíjense ustedes, se tiene litigando la toma de nota 4 años y medio. Y el día de ayer, lo tenía que haber resuelto la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, no pudo resolver. ¿Por qué creen? Porque las salas necesitan 5 ministros, solamente llegaron 4. Pero de los 4, uno se excusó porque cuando hicieron las cochinadas sobre la toma de nota con los mineros, él era subsecretario, entonces no puede conocer del asunto. ¿Cuántos ministros quedaban? 3 y se necesitan por lo menos 4 para sesionar. Entonces dije, no se puede conocer, dejémoslo para el 2 de mayo. Entonces pues se nota luego que hay una instrucción, no sé de dónde, pero si ustedes saben me dicen, una instrucción es decir, alárgalo, dale largas, y yo creo que eso se va a resolver hasta que termine este gobierno. Iba a decir pesadilla, pero bueno, que mejor lo mismo, y que podamos obtener mejores resultados en el respeto a los derechos de los trabajadores. Respeto a los derechos de los trabajadores que están muy pisoteados en México. Es decir, cuando ustedes oyen hablar de reforma laboral, en lo personal he estado siempre en contra de las reformas laborales. ¿Por qué razón? Porque reforma laboral significa quitarle derechos a los trabajadores.